aprendiendo. Y bueno, lo que me propongo en esta noche es trabajar muy despacio para que vayan quedando cosas claras. Sobre todo, muy importante que vayamos haciendo esa sunesis que necesitamos para que vaya quedando claro el tema. Bien, Juan se conectó. ¿Se puede conectar? Ah, la chica no ha podido. Bueno, Bueno, muy bien. Entonces, contexto. Estamos ubicados en el sexto sello y el sexto sello contiene los capítulos 10 y 11. Bien, hay unos sucesos que ya trabajamos, que no vamos a entrar hoy de nuevo, sino los vamos a mencionar, y es tener en cuenta que aquí no es el sexto sello, sino la sexta trompeta. Bueno, nadie se dio cuenta, es la sexta trompeta. Bien, entonces, en el capítulo 10 hay el descenso del ángel fuerte con un rollito abierto en su mano. Y trabajábamos mirando que este rollito es ya más pequeño y viene abierto porque el tiempo se acaba. El tiempo ya está muy cerca. Luego vemos que este ángel hace un juramento de que el tiempo ya no sería más. Y veíamos que ya no era más para la gracia, sino que los juicios empezarían a caer plenos. Acordémonos que antes, en las anteriores trompetas, los juicios eran un tercio, ¿sí? Un tercio de todas las cosas. Ahora, el tiempo ya no sería más, pero para la gracia, sino que ya Dios quita su gracia y el juicio ya cae completo. Y también vimos que este ángel hace una advertencia de que al toque de la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Bien, luego entramos al capítulo 11 y hablábamos acerca de lo que se le pide a Juan, y era hacer la medición del templo, el altar y los que adoran en él. Esto también ya lo vimos. Y vamos a entrar hoy en el tema de los dos testigos. Entonces el tema son los dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Silicio. Bien, ese es el tema prácticamente de hoy. Más adelante, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra estos dos testigos, los vencerá y los matará. Más adelante. Y, muy importante, después de 3 días y medio, entra en ellos espíritu de vida, en estos testigos, y se van a levantar. Entonces vamos a tener aquí una resurrección. Bien, entonces nos vamos a entrar en el tema básicamente de los dos testigos. En el capítulo 11 habíamos iniciado, decía, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Bien, versículo 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bien, entonces, en todo este contexto que venimos hablando de juicios, recordemos los sellos, los caballos, inicia el toque de las trompetas, los juicios que caen, aparecen en escena estos dos testigos que van a profetizar durante 3 años y medio. Y vamos a ver que ellos, la connotación que están vestidos de silicio es por algo muy especial. Primeramente, estos dos testigos dice que son los 2 olivos. Entonces, la clase pasada nos detuvimos ahí porque dice que estos testigos son los 2 olivos. Y entonces fuimos a la unidad donde se habla acerca de estos olivos. En Apocalipsis acabamos de leer que estos testigos son los 2 olivos, pero aquí hay un pegue atrás en una visión de Zacarías, donde también son nombrados estos 2 olivos. Es decir, Zacarías y Apocalipsis forman acá la unidad. Entonces vamos a
al Antiguo Testamento, a Zacarías 4:1, que dice lo siguiente. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las 7 lámparas que están encima de él. Y junto a él, aquí aparecen 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces, estamos en el versículo 4. Luego vamos a explicar esta visión y más adelante en el versículo 12, vuelve Zacarías y le dice, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo? Que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Bien, entonces, primero que todo, esta es una visión y lo que quiero que veamos acá, la unidad. O sea, el complemento de Zacarías lo encontramos de nuevo en Apocalipsis. Para poder entender acerca de estos 2 olivos, vimos la clase pasada que estos olivos están dentro de los 3 árboles representativos de Israel. Entonces tenemos que ir pegando e ir entendiendo lo que estamos haciendo. Decimos que el olivo, primeramente, representa los privilegios del pacto de Dios con la nación de Israel. Recordemos que Dios hizo un pacto específicamente con Abraham, luego lo reiteró con Isaac, si se acuerdan, Abraham, Isaac y Jacob. Este pacto, que es un pacto eterno, está representado por el olivo. El otro árbol es la higuera, y la higuera representa la posición política que ellos tenían como nación. Y por último tenemos la vid, que representa todas las bendiciones espirituales que ellos tenían y que debían dar a conocer al mundo, muy importante. Bien, entonces, en este contexto del olivo, porque nos dicen que los 2 testigos son los olivos, entonces en la clase pasada vimos que el olivo, como ya dijimos, representa el pacto de Dios con Israel. ¿Y por qué se toma ese olivo? Porque el olivo tiene unas características muy importantes, siempre es verde, su madera, sus hojas, su fruto, todo es bueno. Es la relación que hay entre todo lo que tiene el olivo y el pacto que Dios hizo con Israel. Todo es bueno y todo es a favor de Israel. El olivo nunca se seca, a pesar de que se corte, él se renueva, se deja injertar, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas características representan también el pacto que Dios hizo con Israel. Entonces, ¿qué privilegios tenía Israel por haber hecho Dios pacto con ellos? Eran un pueblo santo, fueron exaltados sobre las demás naciones, Dios les promete que de ahí iría a sacar un reino de sacerdotes y gente santa. A ellos les fue confiado lo más grande que Dios tenía, que fue su palabra. Y por último, nosotros sabemos que de los judíos, según la carne, vino el Cristo. Entonces es un privilegio grandísimo. Ellos estaban por encima de las demás naciones. Bien, el segundo árbol, el árbol de la higuera, representa la posición política. Es decir, que este árbol muestra, porque fue plantado en una viña, una posición única. Ellos tenían todo, absolutamente todo, para unirse como nación y tomar muy buenas decisiones. Pues recordemos que a ellos fue desde el Antiguo Testamento, los profetas les hablaban por medio de los jueces, por medio de los reyes, Dios hablaba con ellos. Es decir, ellos tuvieron todos los elementos para tomar muy buenas decisiones políticamente como nación. Pero ¿qué pasó? No lo hicieron. A pesar de tener todo, ellos se secaron. Por eso veíamos la clase pasada que el Señor Jesucristo, cuando se acerca a la higuera buscando frutos, no los encuentra. Por eso la maldice y le dice nunca jamás nazca de ti fruto, porque ellos nacionalmente no se pudieron poner de acuerdo y no pudieron tomar decisiones. Lo que se espera siempre de la higuera es que tenga fruto.
siempre. Una higuera siempre tiene brotes o tiene fruto. Entonces, ¿por qué se secó la higuera? Es la relación, la comparación, porque ellos, a pesar de que Jesucristo vino a ellos a confirmar las promesas hechas por los profetas, ¿sí? No lo recibieron, no entendieron, no oyeron, y a pesar de sus señales, no creyeron en él. ¿Qué hizo todo esto? Que Israel repudiara a su Mesías. ¿Qué más hizo Israel? Lo crucificaron y lo mataron. Y por supuesto no hubo arrepentimiento. Por eso Israel es comparado a la higuera cuando Jesucristo se acerca buscando frutos y no encuentra nada. Nacionalmente, ellos se secaron rápidamente. Tuvieron el tiempo para 3 años que estuvo el Señor Jesucristo entre ellos y no hubo ese arrepentimiento y mucho menos lo recibieron, no hubo. Entonces, esa es la comparación que se hace. Por eso Jesucristo les dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Y lo que les estaba diciendo era que el reino, porque dice, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿se acuerdan? Aquí lo vimos. En Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Él ya estaba ahí, tenían al rey, tenían los súbditos y estaba el territorio, pero ellos no lo hicieron. Entonces, el reino fue quitado de esa generación, ¿sí? Porque no produjo los frutos. Y dice la palabra que efectivamente más adelante, esto es muy importante, nacerá un remanente, el cual recibirá, efectivamente, ellos sí creerán y podrán restaurar los privilegios. Dice en Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto va a ser más adelante. Dios se va a encargar de que efectivamente Israel como nación se arrepienta cuando lo vean traspasar y puedan realmente ser lo que Dios quiso que fueran desde el comienzo. Entonces, esta nación más adelante va a tener un nuevo pacto, ¿sí? Y una nueva política posición. Bien, ¿qué más? Entonces, como Israel, por su repudio, por su incredulidad, no permitió que se estableciera el reino, entonces lo que Dios hizo fue dar la entrada a los gentiles, ¿sí? Que los gentiles y los judíos compartieran sus mismos privilegios. Entonces mirábamos que ellos sintieron celos, ¿sí? Ellos no pudieron creer que los gentiles, que tanto aborrecían, ahora iban a ser parte también de los privilegios que les habían dado a ellos. Entonces veíamos cómo desde la antigüedad, efectivamente, la viuda de Sarepta fue a quien fue Elías, y Naamán el sirio fue el que fue limpiado. Ellos eran gentiles, entonces ya Dios estaba preparando el camino para la entrada de los gentiles. ¿Dónde vemos eso? En Romanos. Aquí esta es la parte más importante de entender para ver quiénes son los dos testigos, increíblemente. En Romanos dice que, pues si algunas de las, Romanos 11:17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Bien, entonces, como los judíos no quisieron, Dios, ¿qué hizo? Llamó a los gentiles a que entraran a participar de los mismos privilegios. Entonces, por extensión, los gentiles son llamados el olivo silvestre o salvaje, ¿sí? Y las ramas naturales, ¿sí?, que fueron desgajadas porque ellos no quisieron recibir la doctrina nueva de Romanos. Es decir, ellos no quisieron recibir la gracia, sino que continuaron hablando de la justicia por medio de las obras de la ley. Es decir, invalidaron todo el trabajo hecho por el Señor Jesucristo. Ellos querían seguir siendo los protagonistas. Acordémonos que ellos tenían todo un sistema político, religioso, y pues lo último que querían era que todo el mundo recibiera por gracia. Así que ellos
obligaban a la gente a seguir circuncidándose, a seguir haciendo cosas de la ley, porque no recibieron la gracia. Así que estos judíos fueron desgajados y permitieron la entrada de los gentiles o del olivo silvestre. Muy importante. Bien, entonces permitieron la entrada al olivo, ¿sí? O sea, a Israel y sus privilegios. Bien, entonces aquí por eso podemos entender por qué fue Pablo llamado a hablarle a los gentiles, porque los judíos naturales no quisieron. Bien, entonces, es muy importante reconocer que aunque los judíos vieron que los gentiles, como Cornelio, como todos los que recibieron, tenían los mismos dones y las mismas manifestaciones. En ese momento hablaban en lenguas, otros traían profecía, etcétera, etcétera. Aunque ellos vieron eso, no lo aceptaron y por eso fueron desgajados del olivo natural. Bueno, vimos la clase pasada que de la misma manera y completando este tema está la parábola del hijo pródigo. Entonces entendimos que el hijo que estaba bravo, que siempre permaneció, es Israel. Israel siempre tuvo los privilegios, estaba en la casa, Israel tenía todo con su padre. Y el hijo que se fue lejos, el hijo pródigo, está representando a los gentiles, que a medida que se fueron arrepintiendo, entonces fueron siendo injertados con los mismos privilegios. Y la verdad, pues Dios aquí muestra lo contento, ¿sí? Cómo saltaba de dicha de ver a este hijo que había regresado, mostrando así que estaba muy contento con la entrada de los gentiles a ser parte de los privilegios de los judíos. Y el becerro gordo, pues ahí representa al Señor Jesucristo, la fiesta que hacen, etcétera, etcétera. Bueno, ahora entonces, esta fue la parte que trabajamos de los dos árboles y el último es el árbol de la vid. Recordemos que el árbol de la vid son las bendiciones espirituales que Israel debía llevar al mundo. Israel debía mostrar el amor de Dios, ¿sí? A través de ellos llevarlo a las demás naciones, mostrar quién era Dios a través como de esos reyes sacerdotes. Pero eso no fue posible, porque ni siquiera ellos pudieron, dice aquí, es característico de la vid que su madera no tiene utilidad ni para hacer una estaca donde se cuelgue nada. Es decir, no puede permanecer por sí sola, necesita ser soportada. Y menos puede darle soporte a otros. ¿Qué significa esto? Que Israel como nación no supo mostrar las bendiciones al resto del mundo. Por eso, la vid verdadera es el Señor Jesucristo. Es a través de esa verdadera vid que se reciben los privilegios, ¿sí? Y por extensión nosotros también recibimos esos privilegios a través de Cristo cuando nos negamos a nosotros mismos, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí la clase pasada. Entonces ya entendemos por qué Dios habla que los dos testigos son dos olivos. O sea, ya vimos quién es el olivo. El olivo es Israel y el pacto de Dios que hizo con ellos, que es eterno. Bueno, entonces, otra vez, ahora sí devolvámonos a la visión de Zacarías. Bien. ¿Qué vio Zacarías? Entonces, dice que he aquí un candelabro todo de oro. Entonces, por favor, miremos en la figura que nosotros también reconocemos este candelabro es el mismo que se ubicaba en el tabernáculo de Moisés y dice, bueno, aquí sí esto no era normal, dice que este candelabro, que era todo de oro efectivamente, con un depósito encima, un depósito de aceite, ahí se puede ver el depósito, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, aquí están nuestros protagonistas, a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Entonces, esto fue lo que Zacarías vio.
y pues tuvo que llamarle mucho la atención porque él sí había visto, él era un profeta, efectivamente él había visto el candelabro en el tabernáculo, pero nunca había visto que tuviera un depósito constante de aceite, ¿sí? Y miremos que el aceite provenía directamente ¿de quién? De los olivos, ¿cierto? Recordemos que en el servicio que tenía que hacerse al tabernáculo, los sacerdotes tenían que constantemente llenar de aceite las lámparas, ¿sí? O sea, hacerlo manualmente. Pero aquí Zacarías ve algo muy raro y es un autollenado, ¿sí? Una existencia constante, muy importante, de aceite alimentadas directamente por los dos árboles de olivo. Bien, entonces ya uno empieza a entender, ve los dos olivos, el candelabro, el depósito y las dos ramas por las cuales está circulando ese aceite directamente. Bien, ¿en dónde está puesta esta profecía de Zacarías? Tiene un contexto. El contexto es una palabra que Dios le da a Zacarías para que le diga a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel en ese momento? Era la persona que tenía a cargo la reconstrucción del templo. Israel se encontraba en la cautividad lejos y fueron llamados a reconstruir el templo. Entonces dice en Esdras 5:2, este es el contexto en el cual Zacarías ve estos dos olivos y el aceite, el autollenado y todo esto. Dice en Esdras 5:2, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, o Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Bueno, entonces les cuento, no era fácil, obviamente tuvieron mucha oposición, entonces lo ideal sería leer. Ellos, la gente de fuera mandó cartas, que como así que estaban reconstruyendo, tenían que conseguir los materiales, tenían que conseguir todas las cosas necesarias para la reconstrucción del templo. Seguramente que ellos estaban muy preocupados, desesperados, porque no progresaban, y entonces, a través de Zacarías, Dios le manda esta palabra que le profetice a Zorobabel lo siguiente. Dice en Zacarías 4:6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dios quería que Zorobabel supiera que es el Espíritu Santo continuamente el que proveería su necesidad, ¿sí? Era el Espíritu Santo y no por su propia fuerza. De la misma manera, por eso era la visión, de la misma manera que los dos árboles de olivos en la visión proveían constantemente el aceite para las lámparas del candelero. Resulta que el aceite, nosotros sabemos, ya hemos visto que es una simbología que representa al Espíritu, la unción del Espíritu Santo. El aceite, siempre los ungidos lo hacían con aceite de oliva, era muy especial. Estos candelabros, o sea, la representación del aceite es el Espíritu Santo, la unción del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que va a proveer todas las cosas, no era la fuerza de Zorobabel y de Josué con todos los que estaban, sino era Dios el que iba a proveer a través del Espíritu Santo. Eso era lo que Dios quería decirle a Zacarías a través de que le llevara la palabra a Zorobabel. Por eso están colocados los dos olivos, que eran los que proveían este aceite constante, no tenían que ir a traerlo de ningún lado, sino ahí estaba siempre. No se acababa, ahí estaba el Espíritu Santo proveyendo para todas las necesidades. Bueno, ahora, ¿dónde entran nuestros dos testigos? En ambos casos, como lo vamos a ver ahorita, en la reconstrucción del templo y en Apocalipsis,
fíjense, Israel retorna de la cautividad y siempre, como lo vamos a ver, hay una gran oposición. El momento en que viven estos dos testigos es terrible. Hay oposición contra el pueblo, contra la ciudad, contra el templo, como lo vamos a ver. Entonces, esta profecía para Zorobabel y nuestros dos testigos de Apocalipsis tienen todo que ver. Bueno, por ahora, entonces, lo importante aquí es que nosotros vayamos entendiendo, entonces vemos la figura, entonces están nuestros dos olivos, que son los que van a proveer el aceite constante, siempre está ahí fluyendo el Espíritu Santo, y fíjense que lo hace para que haya luz, ¿sí? Ahora vamos a verlo el candelabro más adelante. Es de la misma manera, entonces ahora nos vamos a ir a ver lo nuestro. ¿Qué pasa con nuestros dos testigos? ¿Qué tienen que ver atrás con esos árboles? Bien, en el pasaje de Zacarías es un tipo. ¿Quiénes son el tipo? Josué y Zorobabel, quienes fueron testigos para Dios en ese momento y se les dio el poder, es decir, el aceite del olivo, el cual representa el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, Zorobabel y Josué iban a terminar la reconstrucción del templo. El Espíritu Santo iba a proveer todas las cosas. Bien, ahora, de la misma manera, los dos testigos del Apocalipsis, que son los dos olivos, ¿sí?, ejecutarán su ministerio profético ungidos por el poder único y continuo del Espíritu Santo, ya que atestiguan por 1260 días, escúchese bien, 3 años y medio, a pesar de las condiciones tan adversas, porque en ese momento en que ellos comienzan sus ministerios, estamos hablando de la gran tribulación. Entonces, no va a ser fácil enfrentar al falso profeta, que estará también haciendo milagros, a la bestia, y al mismo tiempo ellos estarán dando su testimonio sin parar durante 3 años y medio. Por eso, ellos van a necesitar no sus fuerzas, sino el poder del Espíritu Santo. Bien, el carácter de su ministerio es profético, es decir, de los dos testigos, y demuestran, entonces ahora vienen por qué ellos están vestidos de cilicio, porque el estar vestido de cilicio representaba arrepentimiento, vestimenta apropiada al denunciar el pecado de los hombres y el día de la ira de Dios. O sea, lo que ellos le estaban diciendo a la gente era muy fuerte, porque necesitaba que se arrepintieran y que no se marcaran con la bestia. Entonces, ellos tenían que tener mucha energía, que no iba a ser de sus fuerzas, por supuesto, sino iba a ser a través del Espíritu Santo, el que les daba lo que iban a hablar y lo que iban a testificar de día y de noche. Unos personajes muy importantes. Bueno, espero haya quedado clara la relación entre los dos olivos que vio Zacarías, que fueron el tipo para Zorobabel y Josué, y el antetipo, tenemos los dos testigos que de la misma manera van a ser proveídos por un aceite constante, nunca se va a acabar durante su ministerio, que es la unción, el poder del Espíritu Santo para poder hablar con denuedo todas las cosas que tienen que decir, denunciar, ¿sí?, las cosas que se vienen, porque ellos van a profetizar todo lo que viene para que la gente se arrepienta. ¿Señora? Bueno. Ok. Entonces, aquí es muy importante que vayamos entendiendo esta relación entre Zacarías y nuestros dos testigos, cómo aparecen. Ellos los trae del Antiguo Testamento y los coloca ahora en Apocalipsis Dios. Bien. Ahora, viene la parte más importante, porque tenemos que ver en sí cuál es la relación entre los dos testigos y los dos olivos. Ya pudimos comprender el tipo y el antetipo, pero aquí hay cosas mucho más profundas. Bien, este es un momento muy especial
que vive, que estamos viendo en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estamos hablando justo de la mitad, cuando se termina la tribulación y comienza la gran tribulación. Recordemos que acabamos de ver por contexto que la gracia, el tiempo de la gracia se ha terminado, o sea que ya están las cosas como son, o sea, el tiempo es difícil. Bien, ¿qué sucede acá? Entonces, tenemos dos olivos. El árbol de olivo, volvamos atrás a lo que vimos para iniciar la clase, representa el pacto de Dios, ¿se acuerdan? Con Abraham. Entonces, ese pacto es eterno y depende de Dios, porque Él le prometió a su descendencia, como lo vamos a ver. Dice en Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, está hablando Abraham, en sus generaciones, por pacto ¿qué? Perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Es decir, que si el pacto que hizo Dios con Abraham es perpetuo, tiene que ser así. O sea, depende de Dios el que siempre llegue hasta el final, a pesar de que, como ya vimos, el pueblo de Israel no se arrepintió, nacionalmente se secaron, bueno, todas estas cosas, esto depende de Dios. Por eso es el olivo, ¿sí? Es siempre verde, no se marchita, permite que se injerte, ¿sí? Todas estas características. Entonces, teniendo en cuenta que el olivo es el pacto eterno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay que perder de vista que aunque antes de todas estas cosas se va a dar la epifanía, ¿se acuerdan? Nosotros nos vamos, pero los escenarios de Apocalipsis van a reatarse exactamente donde quedaron en Hechos 28:28. Esto es lo que nos va a dar luz sobre todo este tema de por qué aparecen los dos testigos. Entonces, recordemos que en Hechos 28:28, finalmente Pablo hace la última reunión con los ancianos, donde vuelve y les dice acerca del reino, que se arrepientan, y cada uno, unos dicen que sí, que de pronto, y cada uno se va, y entonces Pablo sale, y desde ese momento ya se va a los gentiles. Ahí quedaron las cosas. Entonces, ahora tenemos que saber que debe haber algún punto en la palabra donde Dios vuelva a tratar, ¿se acuerdan? Con su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos en este momento están loadmi. Entonces, ahora ya encontramos el lugar donde Dios vuelve a conectar. De Hechos 28:28 vuelve a conectar en Apocalipsis los sucesos. Y es acá, dos olivos. Entonces, aquí es importante saber que se reconecta, quedamos en Hechos 28, es decir, cuando los creyentes de Apocalipsis van a tener en cuenta, lleguen, ellos van a tener disponibles las epístolas, en ese momento, las epístolas escritas por Pablo a la iglesia de Hechos. Aquí las coloqué por si de pronto. ¿Cuáles fueron las epístolas escritas a Pablo? Las epístolas escritas por Pablo, perdón. Perdón, ahí está. Ya. Entonces, ¿cuáles eran las epístolas que en ese momento estaban vigentes en Hechos 28? Tenemos Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, Hebreos y Romanos. Estaban vigentes, ¿sí? Y ahí los creyentes de ese momento van a encontrar mucha información acerca de lo que va a suceder en Apocalipsis. Acuérdense que estamos empatando. Entonces ellos llegan a leer la palabra y entonces se encuentran los libros que están dirigidos en ese momento a la iglesia de Hechos 28, donde quedaron. Pues no está dirigido a ellos totalmente, pero van a encontrar muchas cosas que van a empatar con Apocalipsis. Además, ellos también van a tener la información
de los libros dirigidos a la iglesia de los celestiales que ya no están, ¿sí? En el sentido de que hubo un cuerpo, imagínense ya pensar en nuestro futuro, hubo un cuerpo que estuvo sobre la tierra y que ascendió a los lugares celestiales. Ellos van a tener esa información, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que miremos acá? Estamos viendo la relación entre los dos testigos y los dos olivos. Tenemos que el olivo es el pacto que es eterno y Dios tiene que retomar lo que quedó en Hechos 28. Vamos a ver dónde lo retoma. Bien, aquí, atención. El primer árbol, ¿sí? Tenemos el árbol, es el Israel que se quedó con las ramas injertas del olivo silvestre en Hechos 28, 28. Otra vez, está el primer árbol, que es el olivo, al cual fueron injertados los gentiles de ese momento. Entonces, Cornelio, todos los que se arrepintieron, ¿sí? Ahí, ¿sí? Y también están las ramas naturales, que son unos remanentes fiel, los que efectivamente no rechazaron la gracia, sino la tomaron, ¿sí? Siempre. Bien, ahora, ¿quién es el otro árbol de olivo? Entonces, el otro árbol de olivo que se ve en la visión es el mismo árbol, pero retomado en Apocalipsis. Es el mismo árbol. Acuérdense, quedó en Hechos 28, pero ahora hay una reconexión, ¿se acuerdan? Los dos están unidos por el candelabro, que ya vamos a ver qué es, y unidos por el depósito están unidos, pero son el mismo árbol. Uno, el que se quedó, digamos, quieto, lo admi, pero ahora en Apocalipsis el mismo árbol reaparece y a ese árbol de olivo Dios le irá injertando aquellos que están en Cristo, como quienes, los 144,000 de ese momento, la gran multitud y todos los gentiles de las naciones que Dios vaya llamando a través de todos estos juicios que están cayendo, porque recordemos que los juicios caen para que la gente se arrepienta, ¿sí? Entonces, todos estos tienen unas mismas promesas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el rapto. Todos ellos creen en el rapto, que es algo que nosotros debemos tener claro. Nosotros ya, acuérdense que lo que ellos entienden nosotros es que hubo un cuerpo que ya está ascendido y sentado en los lugares celestiales, así que no tenemos nada que ver ahí. Entonces, necesito que ahora sí quede claro. Zacarías ve, en la visión de Zacarías hay dos olivos, que son los dos testigos, representando el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel, de que Él sería su Dios perpetuamente, ¿sí? Entonces, Dios retoma en este momento, cuando aparecen los dos testigos, sus tratos con Israel. El olivo que quedó en Hechos 28, 28, con sus injertos del olivo silvestre, es el mismo ahora que aparece en Apocalipsis, para empezar a injertar las nuevas ramas que van a creer allá. Bueno, entonces, ahora sí, el tema, porque estamos hablando, ¿sí? El tema que van a trabajar estos dos testigos, que va a ser un tema fuerte, ¿sí? El testimonio de los dos testigos para Israel es que Dios está a punto de restaurar sus privilegios. Entonces ellos tienen que retomar. Recuerden, así como lo hizo Juan el Bautista en su momento, ¿se acuerdan? Que la palabra se había perdido, que Israel no sabía quiénes, no se acordaba de su identidad, entonces viene y empata y le recuerda que en el pasado las promesas que se habían hecho. En este momento los dos testigos empiezan a hablar, ¿sí? Que Dios está a punto de restaurar sus privilegios, los que tuvo antes, que perdieron precisamente porque no se arrepintieron, ¿sí? De las raíces del olivo que está cortado en ese momento, ahora van a salir sus renuevos. No es que sean dos árboles diferentes,
Ese segundo árbol podría decirse que es el renuevo, ¿sí? Acuérdense que el olivo nunca se seca, sino él saca por debajo, está como olivo verde, que salen por debajo renuevos. Y dice, y de esos renuevos son los que van a reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Son aquella generación que efectivamente va a permitir que nazca fruto. ¿Se acuerdan que leímos ahorita que el Señor Jesucristo fue y no encontró fruto? Y Él dijo, bueno, ustedes no van a recibir, pero más adelante vamos a encontrar una generación que va a recibir. Bien, su testimonio es el reatar de todas las cosas que quedaron en suspenso en Hechos 28 y que ahora continúa para terminar de conformar los distintos cuerpos. Recordemos que aquí es donde empiezan a hacerse todas las cosas porque nosotros ya entendimos que no son los salvos únicamente de una forma. Están los distintos cuerpos, los que van, ya estamos en los lugares celestiales, los de la Jerusalén celestial, los que son los que heredarán la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, este testimonio de los dos testigos va a ser vital para los que se vayan a arrepentir, para los que entiendan que Dios va a continuar, ¿sí? Donde dejó lo de Hechos. Bien. Más o menos. Bien, entonces, en esta visión, devolvámonos a mirar, miremos aquí, muy importante, entonces está el candelabro, pero fíjense que en Apocalipsis, está la imagen no se alcanza muy bien a ver, habla que dice, estos testigos son dos olivos y los dos candeleros. Entonces, ahora tenemos que están en pie delante del Dios de la tierra. Bien, entonces ya hablamos del olivo, de todas las cosas del olivo. Ahora tenemos que hablar de los candeleros o candelabros. Bueno, dice entonces, aquí también hay una unidad. Entonces, en Apocalipsis se nombra los dos testigos, son los dos olivos y los dos candeleros. En Zacarías 4:2 dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, y junto a él dos olivos. Entonces nos tenemos que devolver al tabernáculo de Moisés. Recordemos que en el tabernáculo Dios le mostró a Moisés lo que tenía que hacer. Dice en Éxodo 25:31, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Entonces, la luz que proveía este candelero es lo que alumbraba el tabernáculo. Bien, la hechura en oro puro, recordemos que representa la divinidad del Señor Jesucristo, y el hecho de que fue forjado a martillo es un tipo del sacrificio que iba a tener, o sea, iba a ser, le iban a dar golpe, lo iban a tratar mal, ese es el tipo de su sacrificio. Bien, este candelero o menorá, como también es conocido, es una simbología judía muy fuerte. Uno ve en todas las películas judías, en todo lo que siempre ve ese menorá, ya que es el candelero con las siete brazos, dice, tiene una forma de árbol, podría considerarse un olivo, es una consideración. La base es una, con una lámpara central y 3 brazos a cada lado. Estas ramificaciones salen del mismo tronco, o sea, todas las ramificaciones salen de ahí. En Éxodo 29:7 dice, luego tomarás el aceite de la unción, que ya vimos, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. El aceite utilizado en las lamparillas de este candelero simboliza la unción del Espíritu Santo. El aceite siempre significa la unción. Bien, ¿cuál era el propósito del candelabro o del candelero? Básicamente tener luz. En el tabernáculo, los sacerdotes mantenían encendida la llama con aceite de oliva, efectivamente. En Éxodo 27:20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Este fruto machacado, o sea, la oliva machacada,
también es un tipo del Señor Jesucristo molido por nuestros pecados. Recordemos que todo, absolutamente todo en el tabernáculo representa al Señor Jesucristo. Bien, la duración de la luz del candelabro en el tabernáculo era desde la tarde hasta la mañana. Eso está registrado en Éxodo 27, 21. Es decir, la luz era para por la noche, ¿sí? Representando, o sea, la noche, representando la incredulidad de Israel, la ceguera, ¿sí? Esa luz o la noche representaba la ceguera de Israel, ya que ningún otro tipo de luz entraba al tabernáculo, solo la del candelabro. Es decir, Cristo, el tipo como la luz, ¿sí? Este tabernáculo representaba a Cristo como la luz, porque ellos básicamente tuvieron esa ceguera. Entonces, el testimonio de la ceguera espiritual de Israel, de sus tinieblas por incredulidad, es representado por el candelabro dentro del tabernáculo, ¿sí? Estaba ahí porque necesitaban esa luz, que es Cristo, como ya lo vimos, que los alumbrara. Entonces, acordemos que tiene en el centro la caña, que representa al Señor Jesucristo, es el eje central, 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro, en total 6, recordemos que 6 es el número del hombre, y de allí sale la luz para el mundo, es lo que quiere representar toda parte, porque esto tiene mucha simbología. Bien, entonces, ya aquí para ir terminando. Aquí hay algo muy importante, muy importante. Entonces, este candelabro es la luz. De la misma manera, en el reatar de Apocalipsis, la luz de Cristo continúa representada inicialmente por las iglesias y luego, al final, en la gran tribulación, es decir, en los últimos 3,5 años, esta luz es representada por los 2 testigos. Por eso ellos son llamados los candeleros. Siempre, siempre. Entonces ya voy a especificarles un poquito por qué las iglesias, digamos, como que terminan su propósito y le toca a los 2 testigos ser la luz. Ya voy para allá. Entonces, aquí vemos la unidad completa. Tenemos el candelabro, que es el que permanecía en el tabernáculo, las 7 iglesias y luego los 2 testigos, todos trayendo luz a través de sus testimonios. Entonces, en Éxodo, pues está cuando Dios manda hacer el candelabro para el tabernáculo. En Apocalipsis dice, 1:20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Eran ellas las encargadas de llevar la luz. ¿Se acuerdan toda la primera parte que vimos? La iglesia de Pérgamo, la iglesia, ellos les decían, bueno, tienen que permanecer firmes. ¿A quiénes iban dirigidas estas iglesias? ¿A quiénes básicamente los testimonios de las iglesias iban dirigidos? A los vencedores. ¿Sí se acuerdan? Los testimonios de las iglesias van dirigidos a los vencedores. Bien, en Apocalipsis 11:4 dice, estos testigos son, quitémosle por ahora los olivos, porque ya entendimos, estos testigos son los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Es necesario en ese momento que haya luz. ¿Quién les va a hablar del reatar? ¿Quiénes son ellos? Lo que viene, que los van a animar para que no se marquen. Ellos son en ese momento la luz, ¿sí? La luz para el pueblo de Israel. Bien. Entonces aquí ya vamos cerrando este pedazo. Dice, muy importante para que no nos perdamos, dice, conectadas con estas 7 lámparas y supliéndolas con aceite están 2 brazos de olivo. ¿Se acuerdan que más adelante cuando dice en Zacarías 4:12 hablé de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? 14. Y él dijo, estos son los 2 ungidos
que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, fíjense que tanto en Apocalipsis como acá nos hablan de los dos testigos, de los dos ungidos. Bueno, acá, el verdadero aceite, que es el Espíritu Santo, enciende estas lámparas y dan luz. Entonces, los candelabros que eran representados por las iglesias, ¿se acuerdan? En Apocalipsis, pasan a ser ahora los dos testigos. Ellos, durante los últimos 3 años y medio, serán los candelabros que están en pie delante de Dios y arrojarán la luz de la verdad divina en medio de las tinieblas espirituales del mundo. Ellos son los que van a hablar, para que Dios no se quede sin testimonio. Dios siempre se ha guardado para sí sus testimonios, o sea, siempre tiene quien hable la verdad de él. En Apocalipsis, los dos testigos se les denomina los dos olivos y los dos candelabros. En el Apocalipsis ellos son llamados los dos olivos o los dos candelabros. Y aquí viene la consideración. Bien, ¿por qué hablamos que en la primera parte las iglesias eran las encargadas de de llevar la luz? Recordemos que las iglesias le hablan a los vencedores. ¿Se acuerdan? La iglesia de Pérgamo, la iglesia de... las otras se me olvidaron. Bueno, ellos, finalmente tenemos los 144,000, ¿se acuerdan? Que son 12,000 de cada tribu, etcétera, etcétera. Entonces, viene la consideración. Durante la tribulación, estamos hablando de los primeros 3 años y medio, los 144,000 son los encargados de dar el testimonio. Recordemos que los mensajes van dirigidos a los que van a vencer. Tenemos los 144,000 que se encargan de dar el testimonio. De hecho, el fruto de esos 144,000 son la gran multitud, que ya lo habíamos visto en otro momento. La gran multitud se da por el testimonio de los 144,000. Pero ¿qué pasa? Justo en la mitad, sí, viene el rapto. Es que más adelante vamos a mirar los tiempos. Viene el rapto y una vez se van los 140, esa es una consideración, pues se va como la luz, o sea, los que tienen la palabra, y entonces, por eso es que para los últimos 3 años y medio, que es la gran tribulación, Dios se levanta a sus dos testigos que ahora van a dar el testimonio de todo lo que viene. Bueno, ya entonces, bueno, voy a dejar acá, y entonces sé que de aquí hay muchas cosas que preguntar. Recordemos que estamos viendo cosas, que tenemos que ir trabajando. Nos falta pues hacer toda la parte, ay, otra vez, eso sí ve que yo no sé quién coloca esas cosas. Nos falta hacer la parte de organizar como la línea de tiempo, los eventos, para ir entendiendo, porque ya tenemos varios elementos que hay entre la tribulación y la gran tribulación. Por ahora, pues entonces estamos recopilando los elementos. Entonces, que Dios los bendiga, y entonces, Juan, te doy la palabra. Buenas noches, primero que todo, que no nos habíamos saludado. Sí, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo sabes? Realmente me gustaría que estuviese menos este fondo, que no me gusta nada. Es impresionante. Yo no sé por qué aparece, Juan, de verdad. A ver, se nos entran los hackers. Bueno, tenemos hackers cristianos que escuchen la palabra. Bueno, en primer lugar pido muchísimas disculpas porque aquí ha cambiado el horario, como Sandra debe saber. Entonces yo me conecté más o menos como a las 12:30 hora portuguesa, y vi que ya había comenzado todo, y luego pues realmente me di cuenta que vosotros no cambiáis el horario, y esa ha sido mi confusión, de manera que he cogido la enseñanza de Amparo pues más o menos a mitad, así que os pido muchas disculpas, pero bueno, lo que escuché
ya de por sí es maravilloso. De todas maneras, me gustaría mucho comunicaros que ha sido una semana maravillosa, gracias al Padre. Yo creo que se cumple lo que dice en Corintios: mientras más abundan en nosotros las tribulaciones, pues sobreabundan las consolaciones. Y es cierto, no estaba siendo un tiempo muy agradable para mí, algunas presiones, y yo sé que vosotros también, porque el cuerpo es el mismo y lo que uno pasa, pasamos todos. Sin embargo, bueno, se ha hecho muy claro una serie de indagaciones que yo tengo en las escrituras y desde hace algunos años, pues que gradualmente le va dando el espíritu iluminación hasta que se hace más claro. Y entonces parece un puzzle que encajan las piezas de una manera perfecta y toda la unidad de la palabra pues se hace más clara. Tengo ahora más claro que nunca. Me gustaría que pasaseis avanzando un poco en todo lo que estamos viendo. Es cierto que todo el Apocalipsis está escrito con símbolos. De ahí que Amparo, pues cada vez que veamos los olivos, tenemos que ir a ver cómo significan los privilegios políticos de Israel, cuál es el símbolo de la higuera, que son sus privilegios religiosos. También tenemos que ver la vid, que también tiene que ver con señales de privilegios de Israel, llevando la alegría de la palabra al mundo, llevando la vid verdadera que es Cristo. Y hemos estado viendo pues una serie de acontecimientos, de plagas, de un escenario impresionante, y que no debemos, aún así, quitar los ojos de nuestro Padre. Por eso repite continuamente en el Apocalipsis que Él es justo, santo y bueno. Nosotros sabemos que nuestro Padre lo único que va a hacer es enviarle al hombre caído, al hombre depravado, al hombre inclinado siempre para el mal, pues aquello que está pidiendo a voces. Es un gobierno humano mundial que le resuelva sus problemas. De ahí estos pactos que son hechos con las Naciones Unidas, con esta reunión de los G20 o los G8, y cómo intentan todos a través de pactos humanos pues seguir engañando a la humanidad diciendo que son ellos que traen la solución para el mundo. Bueno, pues esto es el caballo blanco que ahí viene. Ciertamente las guerras no van a acabar y todo lo que ahí está escribiendo nuestro Padre va a cumplirse, porque Él les envía este poder engañoso una vez que no han recibido el amor de la verdad. Pero como digo, no podemos perder de vista a nuestro Padre. Entonces, lo que ahora vamos a seguir viendo, hay aquí una serie de capítulos que nos explican más del escenario que se va a reatar de Hechos 28, cuando pues los discípulos comenzaron a ser perseguidos, Esteban es apedreado, Jacobo es muerto a espada. Las persecuciones son impresionantes, de tal forma que hay una dispersión muy grande en esa altura. Y ciertamente se da este intervalo que tenemos del gran secreto en Efesios. Ahora mismo estoy en los capítulos finales de un libro que se escribió biográfico de cómo nuestro Padre abrió el entendimiento, y se escribió en 1949, justo 2 años después de que
se reconociese a Israel otra vez como una nación mundial, y esto fue un hito en la historia de la profecía, porque es un paso más en aquella profecía de los huesos secos, en el que se irían juntando los huesos, habría un ruido, Dios iría poniendo los tendones a seguir la carne, y por fin, en la venida de Jesucristo, pues esa nación recibiría el Espíritu para todos reconocer aquel que habían traspasado. Bueno, pues esta aclaración del Espíritu esta semana me vino sobre todo con unos versículos más adelante de los que ahora está leyendo Amparo. Me estaba refiriendo que ahí los que vienen son una serie más de escenarios, cómo aparece el hombre de pecado, la bestia que sale del mar y que va a ser asesinada violentamente y que todo el mundo lo va a ver volver a la vida. De ahí que luego sale otra bestia, que es otra cabeza que sale de la tierra, y ahí efectivamente es una cabeza de un cuerpo religioso que muchos piensan que es el Papa, pero nada nos dice la palabra de quién sea. Lo que es cierto es que esta bestia, pues que sale de la tierra y con señales engañosos, pues hará con que todo el mundo se vuelva a la bestia que ha salido del mar y que es el hombre de perdición, sin duda ninguna. Y se va a hacer pasar por Dios, y la bestia que sale de la tierra, que es del cuerpo religioso, efectivamente le va a decir a todos sus seguidores que adoren a este personaje porque es Dios que ha venido a la tierra. Bueno, todo esto son las falsificaciones que se van a ver. Quiero deciros que lo que el Padre nos dice de mirar las señales de los tiempos, observando la higuera, ya os he comunicado, sobre todo a Amparo y a Sandra, que yo sigo muy de cerca lo que está ocurriendo en el territorio con una serie de judíos cristianos que no os imagináis cómo están a ser seguidos no solo por los judíos de la dispersión, sino por muchísimos gentiles. Y hay efectivamente una enseñanza que yo envié a Amparo y que al final de la reunión pues me gustaría pasaros el vídeo, porque está en internet, lo puede todo el mundo ver, y el título es ¿Estamos ahora en el Apocalipsis? Y bueno, es impresionante, porque es de una exactitud increíble, y a mí me deja ver cómo se está levantando este grupo de judíos cristianos que reconocen que Dios va a reatar los tratos venideros con Israel y reconocen que efectivamente la tribulación que ahí viene nada tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, que esto es lo que ha hecho mucha gente, intentar interpretar todos estos escenarios con acontecimientos que están ocurriendo o que han ocurrido en la historia mundial. Y Amir Sarfati dice muy claramente, nadie os engañe, esto es lo primero que nos dice el Espíritu, porque la gran tribulación no vendrá hasta que no se manifieste este tal hombre de pecado y salga resucitado poco tiempo después que venga asesinado. Y él en este vídeo dice precisamente, o sea, nadie se va a quedar engañado cuando realmente se dé la tribulación, precisamente por esa influencia diabólica que se van a abrir en los tres ayes de las trompetas, los tres ayes últimos de las trompetas. Bueno, me gustaría solo compartir, yo quiero no demorar mucho tiempo. Esto le he dicho a Amparo que me encantaría prepararlo con todos los versículos, pero es ciertamente que no dejemos de ver la misericordia de nuestro Dios y que
Lo que Él quiere ciertamente es que nadie se pierda el premio, porque la salvación es algo, como digo, mucho más amplio. Y la palabra no habla de una sola resurrección. Quiero que vayáis a Apocalipsis, si algunos tenéis la Biblia con vosotros, y que vayáis al capítulo 20, porque fue preparando esta presentación de Amparo que fui viendo los capítulos que nos quedan, y aquí se me hizo una sunesis preciosa de todo lo que llevaba indagando, como digo, desde hace muchos años. Pero en el capítulo 20 nosotros tenemos, en el primer versículo dice que vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. De la llave del abismo es de donde salieron aquellos espíritus diabólicos como las langostas. Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este es el acontecimiento que va a dejar realmente a la tierra en paz. Ninguno hasta que esto no suceda. Y todo va a ir agravándose porque van a salir estas langostas de este abismo, porque van a salir de al lado también de la cárcel aquellos 200 millones de espíritus diabólicos al mando de los 4 demonios, y porque la bóveda celeste, que es el tercer ay, donde ahora residen las huestes espirituales de maldad, digamos los gubernamentales más altos, caerán de allí arriba y serán echados en la tierra. Y esto es lo que va a organizar los 3 ayes, como muy bien lo dice este Amir Sarfati, judío, que para nada tiene el gran secreto en su mente. Él se reconoce como ciertamente del cuerpo de Israel y de la esperanza de romanos. Y también se ve en el rapto. Es genial porque luego pasaré esta dirección y os digo que hay una manera de poder ver, aunque es en inglés, pero los subtítulos en español, y espero poderos compartir cómo es que se hace, y el que tenga interés que vea, y que vea la similitud tan grande que tiene con todo lo que ha venido enseñando Amparo, y cómo ciertamente estos escenarios están muy cerca, porque estos judíos cristianos tienen una audiencia mundial impresionante, desde judíos y gentiles en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y está cada vez más siendo seguido. Bueno, y dice que en el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Va a ver los apóstoles que les dijo que se sentarían en 12 tronos para juzgar a Israel. Y por supuesto a todos los gentiles que se fueron juntando, como es este Olivo segundo y primero, y como Cornelio, y los que se fueron juntando de las naciones. Y vi almas, y vi las almas de los decapitados. ¿Os acordáis? Los decapitados que estaban debajo del altar y que le decían a Dios hasta cuándo, y él dijo esperar que se termine de cumplir. Bueno, pues aquí ya los vio cuando fueron atados en estas mazmorras todos los espíritus diabólicos. Vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Daros cuenta de lo que viene a seguir. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Y aquí está hablando específicamente de los escenarios del Apocalipsis.
¿ok? Los que se fueron y habían sido decapitados por causa del testimonio. Además, los que nunca adoraron a la bestia ni recibieron su marca en su frente o en sus manos, ¿ok? Estos son los que resucitan en su venida. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se pasaron los 1000 años. Si vamos al versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco. Aquí ya no son los que juzgaron a los anteriores, sino aquí es un trono blanco, y al que estaba sentado, por supuesto el Hijo del Hombre, el Verbo hecho carne, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Por tanto, desaparecen estos cielos, y este trono entonces está en el nuevo cielo. Y dice, y ningún lugar se encontró para estos viejos cielos y tierras en los que vivimos ahora. Todo es hecho nuevo. Y el versículo 12, y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, en plural. Y otro libro, además de estos que fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por tanto, tenemos dos resurrecciones. Estamos hace mucho tiempo diciendo que una cosa es salvación y otra cosa es recompensas. Y cuando nuestro Padre escribe las Escrituras, no es para la salvación, eso es algo hecho, eso es algo que veremos detalladamente, que nada tiene que ver con recompensa. Pero acordaros que nuestro Padre es bueno, justo y misericordioso. Nosotros tenemos las dos puertas, estas dos puertas que son el símbolo de las dos resurrecciones en Mateos capítulo 7. Si queréis ir a Mateos, que es el Evangelio del Reino, es el Evangelio que nos da la faz de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahí tenemos ciertamente mucha información de quién va a regir con él en el milenio. Acordaros que en Apocalipsis hemos visto estos decapitados, aquellos que tampoco adoraron a la bestia, y efectivamente esos son los que se fueron a dormir en Cristo y que son resucitados. El resto, la salvación viene de acuerdo a los libros conforme el llamamiento que le haya hecho Dios a cada uno. Tanto si sea el llamamiento de Israel, con la esperanza que Amparo ha estado enseñando hoy, que es la misma de Apocalipsis, porque se reata en Hechos 28, o la del gran secreto, también. Si vamos entonces a Mateo 7, en el versículo 13, nos dice... Juan, qué pena, ¿me haces un favor? ¿Podrías repetir quiénes son los que están en Cristo? Que esto es muy importante. ¿Son los decapitados? ¿Y quiénes son los otros, por favor? Los que no adoraron a la bestia. Estos nos referimos a los del periodo de Apocalipsis, porque hay muchos versículos que nos enseñan quiénes están en Cristo en los llamamientos distintos que tiene nuestro Dios. Lo vamos a ver más fácilmente, pero sí, ya hemos también hablado de esta importancia de los que se fueron a dormir en Cristo. Gracias. Esto es importantísimo, no es porque, como no, bueno, se va a hacer muy claro porque los versículos lo van aclarando cada vez más. Y ahora entonces solo me gustaría ver cómo ya en Mateos
tenemos estas dos mismas puertas para entrar en el reino de los cielos o entrar en la salvación. Y dice en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y nosotros somos muy propensos de leer aquí a la condenación, cuando no, es a la perdición de la recompensa. No quiere decir que no seas salvo. Quiere decir que no vas a estar en la primera resurrección. Si hubiéramos leído un versículo más en Apocalipsis, y podéis leerlo, en el capítulo 20 dice, bienaventurado el que hace parte en la primera resurrección. Es cierto que ahí está más específicamente hablando de los santos del Apocalipsis, pero efectivamente eso se aplica a todos los llamamientos, bienaventurados, y acordaros también del versículo que dice, muchos son los llamados. Nuestro Dios ha ido llamando a toda la humanidad, sin embargo, pocos son los escogidos, pocos son los que realmente entran por esta puerta estrecha. Y esta puerta estrecha, que es lo que estaba preguntando Amparo, sin duda son los que se han negado a sí mismos. Sin duda son los que han tomado su cruz. Y cuando Dios en Cristo nos dice, si alguno quiere seguirme y recibir esta recompensa de reinar conmigo en el milenio, que tome su cruz y venga y sígame. A mí en el ministerio me habían enseñado que esto de tomar la cruz era tomar mis responsabilidades. Y esto no es cierto. Una cruz es para crucificarte. Una cruz es para anularte. Una cruz es para quedarte totalmente desfigurado y admitir en tu vida la nueva creación que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Para eso sirve la cruz, para uno dejar de tener confianza en sí mismo o en la humanidad y ponerla única y exclusivamente en Cristo. Para eso sirve la cruz. Pero hay muchísimos versículos que nos van a enseñar efectivamente que si no nos negamos a nosotros mismos y aceptamos la nueva creación, pues pura y simplemente podremos ser salvos porque creemos en Cristo y todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tiene vida eterna. Sin embargo, no podremos ser de los elegidos. Y la Biblia no nos dice casi nada de cuando Cristo al final del milenio, cuando ya Satanás y sus huestes y toda su simiente sea lanzada al lago de fuego, Él le entregue todo en sus manos al Padre. Ahí entran los cielos nuevos y la tierra nueva, y hay muy pocas cosas escritas en la Biblia acerca de ese tiempo. Lo que sí sabemos es que los que reciben los privilegios y las recompensas en la primera resurrección, se les prolongan dichos privilegios y recompensas durante el tiempo que dure después en la eternidad, cuando ya Jesucristo le haya entregado el reino al Padre. Y esto también lo deducimos pues, por las indicaciones que le da a la Iglesia en Apocalipsis, a las iglesias, y también por muchos versículos en las Escrituras que ahora se irán haciendo cada vez más claros. Pero bueno, esto es lo que dice las dos puertas. La ancha, que es por donde entra casi toda la humanidad y que efectivamente es la que no se niega a sí mismo, sino la que quiere ganar su salvación por sus propias obras y toma el camino de Caín, y efectivamente son salvos porque siguen haciendo las cosas para Dios. Pero esos no recibirán las recompensas, esos no entrarán ni serán del número de los elegidos, por muy llamados que hayan sido, tanto para el llamamiento supremo de los lugares celestiales más altos, como para los que entren en la Jerusalén celestial, como para los que se queden aquí en la tierra, como para los mansos que aquí están. Efectivamente, si no ha sido en Cristo, no habrán entrado por la puerta estrecha, y los chicos y los grandes que hayan muerto resucitarán después en este cambio. Bueno, pues no podemos pensar que
en este otro juicio delante del trono blanco, no en el Bema, que ahí hay discípulos a juzgar y a presentar las recompensas y distribuir los lugares que cada uno va a ocupar reinando con Cristo, no debemos pensar que allí van a ser condenados. La misericordia de Dios va a continuar siempre. Y para que tengáis un poco idea de que ahí en ese juicio al final de los 1000 años seguirá habiendo la misericordia de Dios, me gustaría que pasaseis a Mateo, ¿okay? A Mateo 11, que también tiene que ver con el reino. Nosotros en Mateo 11 tenemos, comenzando en el versículo 20, hablando sobre el propio ciudades de Israel que no les recibieron. Y dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que eran gentiles y además los enemigos más crueles de Israel, su crueldad era extrema, eran como los nazis, queriendo acabar con ellos. Es impresionante. ¿Os acordáis que fue a Tiro que mandó a Jonás, nuestro Dios, y no quería ir precisamente porque sabía de la crueldad de los de Tiro? Bueno, pues seguid leyendo, porque dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Y dice, por tanto os digo que en el día del juicio, en ese día del juicio final, el del trono blanco, será más tolerable el juicio, el castigo, para Tiro y para Sidón que para vosotros. Es impresionante. Nuestro Dios aquí va a tener en cuenta lo que hayan oído y visto. Y dice que ellos serán menos. Menos significa, no dice condenación, sino sí que podrán recibir castigo. Y el castigo no tiene que ver con llevarlos al lago de fuego, sino que Dios sabe que si hubiesen sido hechos los milagros que vieron Corazín y esta otra ciudad, y Betsaida, pues que los otros se hubiesen arrepentido. De manera que nuestro Padre conoce muy bien a cada uno, mismo a los que no hayan escuchado hablar de Cristo. Y esta es la misericordia de nuestro Dios. Y si seguimos leyendo, vuelve a decirlo de Sodoma. Fíjate, y tú, Capernaum, que era de Israel, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. De manera que Dios va a tener en cuenta todo esto. ¿Qué hubiera sucedido si ellos hubiesen escuchado de la manera que escucharon estas ciudades israelitas? Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Por tanto, va a haber misericordia de parte de nuestro Dios para todos estos, en el sentido de que no serán echados en el lago de fuego. El castigo será, por supuesto, que pasen a la eternidad en una jerarquía inferior, pero ahí debe ser todo tan maravilloso que, como os digo, el más pequeño en el reino de los cielos va a sentirse igual de satisfecho que el que sea coronado más alto, que el que sea recompensado más alto. Ahora, y por eso dice nuestro Dios, el que de vosotros quiera ser el primero, que se ponga a servir a los demás. Por tanto, las capacidades que vamos a tener en este cuerpo de recompensa
será maravilloso, conforme nuestro Dios lo ha previsto siempre y que es difícil de imaginar toda esta misericordia, de manera que no podemos imaginarnos que aquel juicio en el trono blanco va a estar carente de esta misericordia y bondad de nuestro Dios. No, ya os digo que el único que se va al lago de fuego es todas las huestes del adversario y su simiente. Efectivamente, porque Dios les ha dado todas las oportunidades y nunca jamás irían a arrepentirse. Y mismo con ellos. El tormento no es un tormento eterno. El tormento es que ciertamente desaparecerán, pura y simplemente, que es lo que ocurre en la muerte. Por eso se dice que es la segunda muerte, donde no volverán a aparecer más. Pero acabó, no van a tener conciencia de un tormento eterno. Hasta en eso mismo vemos la misericordia de nuestro Dios. Naturalmente que van a pagar por sus pecados. Las huestes satánicas van a estar 1000 años encerradas en cárceles y no debe ser nada agradable. O sea que van a pagar lo que han hecho y además saben que es el corredor de la muerte, porque lo que les espera después, si seguís leyendo un poco más adelante, es que serán sueltos por un pequeño espacio de tiempo para que las naciones que han obedecido fingidamente en el milenio, porque no podrán hacer mal, pero sí obedecer fingidamente, rápidamente se pongan otra vez del lado del dragón y de sus huestes, y ahí entonces lo que ciertamente va a caer es fuego del cielo y desaparecen. Sí mismo. Y serán lanzados al lago de fuego como el Hades y como a muerte, que es el último enemigo a ser con el cual se acabe. Pero desaparecerán, no van a sufrir más tormentos. Y después se abren los libros, cada llamamiento que Dios ha hecho, a cada uno conforme su llamamiento. Y ahí ciertamente el que no esté en el libro de la vida, pues pura y simplemente es porque ha hecho parte de la simiente del adversario, y esos son los únicos que se van. De manera que aquí vemos todo lo que es la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Bueno, para terminar, en 5 minutos más, me gustaría que viésemos un poco acerca de esto de la resurrección, que es esta de las recompensas. Y entonces, para verlo, la primera vez que Jesucristo se refiere a esta resurrección, lo hace en la transfiguración, en el día de la transfiguración. Y otra vez en Mateos, que es el evangelio, como digo, que trata sobre el reino. Si vamos al capítulo 11, en el versículo 20, dice que... la transfiguración, Marcos capítulo 9, el otro es el que he leído anteriormente, por tanto, si vamos a Marcos capítulo 9, comenzando en el versículo 9, cuando después de haber hecho la transfiguración, que tiene que ver con estos cuerpos resucitados que nosotros vamos a recibir, cada uno el suyo. Acordaros que dice en Corintios que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. ¿Okay? Se está refiriendo a estos cuerpos recibidos en recompensa para todo el que se haya ido a dormir en Cristo, o por si ocurre la epifanía, aquel resplandor en los lugares celestiales, nosotros seremos transformados y allí seremos hallados. Los que fueron llamados con el llamamiento de Israel, pues efectivamente los que estén vivos en ese momento, los que hayan muerto en Cristo en ese llamamiento, resucitan primero y después los que estén vivos también en ese momento. Y nos dice la palabra que es a la final trompeta. Bueno, pues todo esto es resurrección, la resurrección de fuera. Que nuestro Señor Jesucristo, la primera vez que lo dice es en el capítulo 9, como digo, versículo 9, después de transfigurarse delante de ellos y ver lo que ellos irían a recibir, y dice que descendiendo ellos del monte les mandó a Pedro y a Juan que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese
ek, resucitado de los muertos. Aquí es la primera vez que aparece. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de la ek. Si lo vieseis en el griego, veríais que aquí está la tal preposición ek, porque no podemos creernos que los apóstoles no conocían la resurrección. Claro que conocían, pero solo conocían la resurrección del último día. Y esto lo vemos en la resurrección de Lázaro. Si vamos un poco más adelante, antes de ver la resurrección de Lázaro, en Lucas capítulo 20, vuelve a aparecer, porque resucitar de los muertos es algo muy corriente en las Escrituras. Sin embargo, la resurrección de fuera o de entre los muertos, esta no es tan frecuente. Cada vez que aparece hay que verlo muy bien, porque significa que ciertamente unos son ahí resucitados. Y claro que se hace muy claro en Apocalipsis que es la primera resurrección. Es la primera, que también tiene su orden, pero muy distinta de la del postrer día. Y aquí, efectivamente, cuando están los saduceos que no creían en la resurrección y le ponen aquel caso de la mujer que se había casado 7 veces, que todos fueron muriendo, entonces, en la resurrección de quién será mujer, él dice, vosotros erráis, no conociendo el poder de Dios, no conociendo las Escrituras. Y entonces dice, en el versículo 35, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Cuál siglo? El siglo del milenio, aquella era. La palabra inglesa es era, igual que en el griego, era o edad. Aquella edad es la del milenio. Estos que hayan alcanzado esa resurrección del milenio, de esa era, y la resurrección de entre los muertos, y esto es muy buena traducción la castellana, porque en inglés no tienen esta. Entonces, el doctor Bullinger intenta explicarlo de la mejor manera posible y tiene un círculo en que se ven los muertos y con una flecha que sale y ek se distingue muy bien de esta general. Y aquí otra vez vuelve a decir lo mismo, los que alcanzan el reino, los que alcanzan esta recompensa, son los que salen en la primera, en la ek, en las que son sacados de la común, y estos son los que ciertamente ya tienen un cuerpo espiritual que son como los ángeles, que dice que no se casarán ni se darán en casamiento. ¿Y cómo será? Es maravilloso. Difícilmente nos podremos imaginar. Pero sí que nos podremos imaginar ya ahora por qué nuestro Padre nos repite siempre que nos quedemos firmes en Cristo. ¿Por qué nos pide y nos dice que toda la Biblia está escrita para que no perdamos la recompensa? ¿Y por qué hay tantos avisos de que es necesario que así sea para que seamos parte de los pocos escogidos? Naturalmente son los que se anulan, como vamos a ver si tenemos oportunidad de preparar esta enseñanza con matices más seleccionados y más claros. Pero para que os hagáis una idea de por qué se rascaban la cabeza los discípulos escuchando hablar a Jesucristo de la resurrección, precisamente es lo mismo que ocurría con María y Marta, las hermanas de Jesucristo. Para no alongar mucho la enseñanza, si os acordáis, él dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesucristo le dice, si tú crees, tu hermano va a ser resucitado. Y ella le dice, yo sé que va a ser en el día postrero. Por tanto, la idea que tenían los discípulos y la idea que tenían Marta y María era de la resurrección general.
Por eso se rascaban la cabeza cuando se sacó Jesucristo por primera vez la cuestión de la resurrección, que se va haciendo más claro. Si vamos al libro de Hechos, que él se rascaba la cabeza, Pedro, pero después cuando recibió la palabra de Jesucristo, si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 4 y en el versículo 2 dice... Bueno, en el capítulo 4, versículo 1, también es bueno leerlo para que veamos el contexto de lo que está hablando. Y dice, y hablando ellos, los discípulos, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Fijaros, otra vez, el cuerpo gobernante de Israel. Los religiosos, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. No, estos no eran políticos, eran igualmente religiosos y además eran los coordinadores, los líderes, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. No se hubiesen resentido si hubiesen enseñado la resurrección del último día, pero que enseñasen la resurrección en Jesús, esto ya sí que les llegó al alma. No podían dejar lo que ellos tenían en sus ritos y ceremonias, ¿entiendes? Es impresionante porque ahora tenemos simplemente para acabar que ver una distinción entre la resurrección del llamamiento de Romanos, en este libro que estoy acabando y que me estoy mandando por capítulos, nos explica Charles Wells cómo Dios reavivó o el espíritu adormecido de los de Berea y cómo efectivamente Dios hizo la separación de los dos grupos de epístolas de Pablo. Pablo termina en Hechos 27 diciendo que él no ha dicho nada hasta Hechos 27, que han dicho los profetas, y nunca más lo iría a ver, porque Dios lo llamaba y lo llamaba a entrar en prisión y no sabía qué era el ministerio que le iría a dar. Entonces, cuando el doctor Bullinger y Charles Wells comenzaron a trabajar los dos grupos de cartas, entonces es que se dio tan hermosa la distinción entre los dos llamamientos. Para ver solo un pequeño detalle en las diferencias que hay, si os acordáis, todas las iglesias de Dios son una corporación de Cristo, cada una de ellas es una corporación de Cristo, pero solo se dice a la iglesia su cuerpo, la iglesia del cuerpo, a la que está anunciada en Efesios. Y esta dice que ahí el judío y el gentil son coherederos, son totalmente iguales juntamente. Y es impresionante cómo se repite este juntamente. Juntamente resucitados, juntamente sentados a la diestra de Dios, juntamente, y es un cuerpo que no tiene cabeza en sí, sino que la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. Sin embargo, o sea, hay una igualdad completa y total. Sin embargo, en el cuerpo de Romanos nosotros vemos que hay miembros más débiles y miembros más eminentes. Hay miembros que son más honorables y miembros menos honorables. Por tanto, en el cuerpo de Romanos, que es el que estamos viendo también en Efesios, sí que hay esas distinciones. Y además hay partes del cuerpo de la cabeza. O sea que hay miembros que dice, si yo soy el oído porque no sé a pie, no soy del cuerpo, bueno, el oído es un miembro de la cabeza. Así que esto es lo que nos dice en Filipenses, que veamos las distinciones que hay en el segundo ministerio de Pablo cuando Dios lo encierra en prisión y le hace dar a conocer el gran secreto, y el anterior. Y solo un pequeño detalle para que veáis, en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses,
Aquí Pablo, que esta es la esperanza de Israel, esta es la esperanza que también se nos anuncia en el Apocalipsis, nos dice en el capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y esto estamos en Hechos. Fíjate, en Apocalipsis nos vuelve a decir lo mismo. Los decapitados, los que murieron por el testimonio, salen. Los que fueron en Cristo salen primero. ¿Okay? Después los que no recibieron la marca de la bestia, los que no adoraron, pues aquí también está lo mismo, es el mismo orden. Nos dice que los que se han muerto en Cristo, ¿okay? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, otra vez. La importancia no es creer en Él, es dormir en Él, irse a dormir firmes en la esperanza que Dios les ha llamado. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero aquí Pablo está cierto y seguro de esto, y además él, como no se le había dado el gran secreto, ellos pensaban que los juicios estaban a la puerta y que la venida del Señor estaba a la puerta. Por eso les dice a las doncellas, ¿para qué vais a casaros si todo está aquí a la mano? ¿Queréis casaros? Hacer lo que queráis, no pecáis. Pero yo que vosotras pondría mis ojos en las cosas que están para suceder. Bueno, lo que quiero decir es que aquí no hay dudas de parte de Pablo que esto es lo que iría a suceder. ¿Okay? Sin embargo, si vamos a Filipenses, que está escrito después de Hechos 28, después de escribir Tesalonicenses y Romanos y Corintios, en Filipenses, en cambio, dice así. Nos dice en el capítulo 3 todas las virtudes conforme a los hombres que él tiene, que él era un judío de cepa, que él era de la tribu de Benjamín, que él era hebreo de hebreos, por tanto, de una familia supra importante, ¿okay? Y que él era un hombre que había estado atento a todas las enseñanzas de Gamaliel. Es decir, todo un currículum impresionante. Pero él dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancias, las he estimado como pérdida. Este es el requisito de anularte, de quitar tus ojos en cualidades humanas. Ciertamente, reconocer que estamos muertos en delitos y pecados. Mientras más débiles somos, más fuerte nos hace Cristo dentro de nosotros, más confiamos en Él. Dice, pero cuantas eran cosas para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Realmente este es un llamamiento que ya ha dejado todo de lado. Sin embargo, en el anterior, él no, él sigue siendo, poniendo al judío primeramente, como lo explican Romanos. Pero todo eso ya está por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo ya mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En esto es igual. Nuestra justicia es por la fe, la justicia del llamamiento de Romanos también, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, otra vez anulándose totalmente. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y aquí no os podéis imaginar en el original lo redundante que es, porque aquí coloca la preposición ek, tanto con los muertos como la resurrección, con las dos cosas, ek necron, ek anastasis. Y es exactamente haciendo otra diferencia con la anterior que ha estado enseñando. Y dice, no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Fijaros bien. Bien sabemos por la última epístola que escribe, esta de Efesios es la primera, después de Hechos 28, bien sabemos que cuando él acaba su carrera y cuando ya sabe que va a ser muerto por la justicia de Roma, Dios le revela que sí, que ya lo tiene, que lo ha ganado. Pero aquí, que esto está escrito posterior a la iglesia de Tesalonicenses, a la epístola, él no está seguro. Él no está seguro. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de todo lo que está detrás. Este es un llamamiento supremo, por tanto yo me olvido de todo lo que he enseñado atrás. Y me extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del Supremo. Y ya os he dicho que en el original viene en el premio del más alto. Es llamamiento celestial, la palabra celestial, del más alto. Bueno, como hay este versículo, no voy a seguir más, pero hay muchísimos que tengo que prepararos para ver cómo se diferencian estos llamamientos. Y todos los llamamientos tienen un remanente. Y tienen un remanente de fieles que efectivamente saldrán en la primera resurrección. Primero la epifanía, naturalmente. Después lo que está escrito en Tesalonicenses y que es la esperanza de Israel con los gentiles que se irán sumando. Efectivamente también la de los mansos. Para que os hagáis una idea, se dice que el banquete de bodas de nuestro Señor va a durar 1000 años. Y hay algunos que dicen que la iglesia actual nosotros somos la novia, cuando lo que nos dice es que somos el cuerpo de Cristo, en el cual es la cabeza, por tanto si hacemos parte de alguien será del novio. Pero imaginaros, otros dicen que la novia es Israel. Y es cierto que es un cuerpo de Israel, que son los que estén destinados a la Jerusalén celestial. Y es por eso que desciende a la tierra, ataviada como una novia. Pero si toda Israel fuese la novia, entonces ¿quiénes serían los convidados? ¿Y quiénes serían los amigos del novio? ¿Y quiénes serían las vírgenes prudentes que no dejaron apagar sus lámparas? Todo esto son cuerpos, todo esto son llamamientos y nos habla de la diversidad de nuestro Dios. Y lo que es hermoso es que nos dice, vosotros no juzguéis a nadie, no digáis tú eres de este, tú eres del otro, no. Él dice, ocúpate tú en tu salvación con temor y temblor. Que dice que realmente tengamos este espíritu de Pablo, que él no sabía si lo había conseguido. Sin embargo, la de Tesalonicenses estaba segurísimo de que los muertos en Cristo irían y que él, junto con los que quedasen vivos, irían después. Sin embargo, aquí él no sabe si lo ha conseguido todavía. Efectivamente, en segunda de Timoteo, él ahí dice, yo ya sé, he acabado mi carrera, he terminado la fe. Y recuerdo que Sandra me preguntaba hace unas semanas atrás, ¿cómo podemos perder? ¿Cómo podemos perder la recompensa? ¿Cómo podemos perder esta vida? Y es tan sencillo. Y ya solo para terminar, leeros estos versículos y dejaros, si queréis, un tiempo para hacer la pregunta que queráis. Pero si vamos efectivamente a Mateos, otra vez tenemos la muy conocida parábola del sembrador, que es efectivamente, no voy a deciros la parábola, pero sí la explicación que nos da nuestro Señor Jesucristo, y dice en el capítulo 13, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, sea del llamamiento que sea, del reino, y la entiende, viene el malo y arrebata
lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Él escucha, él es llamado, pero sencillamente se despista y permite que el maligno le quite lo que fue sembrado en su corazón. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, y esta vida está llena de aflicciones, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es cierto, muchos se avergüenzan de la palabra de nuestro Señor. ¿Entiendes? Y durante la persecución, sea como sea, la aflicción, las angustias, abandona esta palabra. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas veces he escuchado yo a gente decir, no, yo preciso ocuparme de mi vida y preciso trabajar por las necesidades, yo no puedo hacer otra cosa. No, soy creyente, pero y efectivamente, este es el que también es salvo. Yo no digo que no, pero la Biblia no está escrita para los salvos. Eso es algo mucho más amplio de lo que siempre nos han contado y tiene que ver con la misericordia de nuestro Dios. Pero la Biblia está escrita para los que quieren la recompensa. Y así entendemos todas las parábolas. Por ejemplo, la del hombre rico, el joven, que tenía muchas riquezas y cumplía con los mandamientos, cumplía con todas las cosas. Sin embargo, le dice, vende todo, anúlate, reconoce que no tienes nada y ven y sígueme. Y el rico ahí se queda muy triste, como se quedan muchos cuando le dicen, no, termina con tus habilidades, ciertamente pon tu confianza en Cristo y deja que se forme en ti. No tanto así. Por tanto, yo prefiero la salvación de la resurrección del último día. No quiero la de la recompensa. Y fíjate lo triste que se quedaron los discípulos, diciendo, pues entonces, ¿quién va a recibir recompensa? Es decir, nadie. Y Jesucristo dice, lo que es imposible para vosotros es posible para Dios. Y la verdad es que Dios toca nuestros corazones y nos muestra que mucho más ricos somos nosotros que todos los ricos del mundo, aunque seamos pobres. Y ciertamente no tenemos ya ningún sitio donde posar nuestra cabeza en esta tierra. Detestamos esta tierra. Odiamos todo lo que hay en esta tierra. Cada vez la vemos más podrida, porque ciertamente se está formando en Cristo, en nosotros, y estamos viendo cómo no solo nosotros, sino toda la humanidad está podrida. Y va llegando a los escenarios que están escritos en el Apocalipsis. Siempre lo ha sido, un valle de lágrimas, pero de mal a peor, y por supuesto que se empeorará hasta los escenarios que vemos en el Apocalipsis. Y Jesucristo le dijo, más difícil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No que no sea salvo, porque eso tiene que ver con la segunda resurrección. Pero en el reino, la recompensa, más difícil es para un camello que entre por el ojo de una aguja. Y ya ahora el ojo de una aguja era una puerta que había en las murallas orientales donde los camellos que venían cargados para hacer el comercio dentro, ellos ahí tenía esa forma del ojo de una aguja más estrecho, tenían que quitar todas sus cargas para ser inspeccionados y entonces el camello entraba desnudo. Bueno, pues esto es una bellísima imagen de lo que Dios pretende de nosotros. Desnudaros vosotros de vosotros mismos y permitir que sea Cristo en vosotros. Y este es el que gana la recompensa. Y muchos son los llamados, pero pocos los que ciertamente cumplen con este requisito. Cuando tenemos este conocimiento, os digo que la palabra se abre de una manera impresionante. Y todos los avisos a perder no es nada a condenar, ni mucho menos, pero a no entrar en el reino.
a no entrar en la recompensa. Lo siento si me he estado prolongando muchísimo, pero... Emocionante, emocionante, sí. Bueno, Juan, muchísimas gracias.